todos los docentes que se van uniendo. Muchas gracias por sus saludos. Les agradezco a los docentes que de pronto tienen el micrófono encendido, lo puedan silenciar y cuando tengamos alguna pregunta, yo les voy dando el espacio para que podamos hacer el tema de las preguntas convenientes. ¿Listo? Les recuerdo, entonces, por favor, me ayuden en un ratico a diligenciar el listado que va a estar aquí en el chat. Viviana, bienvenida. Ivonne, gracias. Buenos días para todos y para todas. Como ya les comentó Ivonne, mi nombre es Viviana Parra y hago parte de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Agradezco mucho la invitación a Colegios Amigos de Turismo por esta participación, porque para nosotros es muy importante que los docentes conozcan este programa para invitarlos a que se unan a esta iniciativa tan importante para el patrimonio, para la salvaguarda, la protección y salvaguarda de los patrimonios culturales. Ya les voy a explicar un poco cómo es nuestro enfoque, cómo es el funcionamiento del programa, cuál es su intención y cuál ha sido un poco la trayectoria de este programa a lo largo de 25 años, que justamente el año pasado cumplió 25 años de estar en funcionamiento este programa. Esta presentación va a ser muy breve, es decir, que es posible que surjan inquietudes. Vamos a dejar, tengo entendido, Ivonne, que tengo 1 hora para esta presentación. ¿Tú me confirmas? Sí, señora. Disponemos de Dale. 1 hora para poder hacer la socialización. Perfecto. Listo. Entonces, en ese sentido, pues voy a tratar de ser muy breve en cada punto. La idea es que finalizando aproximadamente 10 minutos para las 10, pueda finalizar la presentación para que pueda abrir el espacio para las preguntas que se puedan responder y pues lo que no, pues por supuesto, revisaremos cómo hacerles llegar esta información. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Ivonne, ¿me confirmas si se ve? Por ahora no la he compartido. Ahí ya estoy. Porque yo ya no voy a ver. Dale. Espera un segundo. Pantalla completa. Listo. Que haya aquí, yo ya no voy a ver el Teams, entonces por favor me interrumpes cualquier cosa porque ya no veo nada. Perfecto. Bueno, Viviana, pregunta, entonces, antes de, ¿quieres que las preguntas las vayamos haciendo conforme vas haciendo la socialización o esperamos y al final? Yo creo que lo mejor es al final, entonces ustedes van anotando las preguntas. Si quieren, dejamos aproximadamente de 10 a 15 minutos para contestar, pues para que nos pueda rendir y sea dinámica, pues que nos fluya también por temas de tiempo, ¿vale? Bueno, entonces, este es el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural. Está dentro de la Dirección de Patrimonio y Memoria, a cargo del Grupo de Investigación y Documentación, que es donde estoy yo. Y la persona que ejerce la coordinación nacional del programa siempre va a ser la persona que coordina el Grupo de Investigación y Documentación, que en este caso es Alexandra Gamboa, que pues hoy no nos puede acompañar porque ahorita estamos en un tema que ya les voy a contar de pronto al final, aunque no está en la presentación, pero sí me parece muy importante que ustedes lo conozcan. Bueno, la historia de este programa es bastante interesante porque Katia González, que fue la persona que ideó este programa ya hace 25 años, es ahijada de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, y ella tuvo una idea porque como ustedes saben, el Ministerio de las Culturas tiene dentro de sus misiones todas las acciones posibles para la protección y salvaguarda de los patrimonios, y Katia, siendo directora de patrimonio, se dio cuenta que era una tarea que no era posible hacerla nosotros como nivel central y pues desde una ciudad un poco pues alejada de todos los contextos. Entonces ella empezó a hacer como una indagación con algunas personas que ya estaban haciendo unas iniciativas como ciudadanos de protección y salvaguarda de los patrimonios, de estas personas que se dirigían al ministerio para decir, mire, es que estamos identificando que hay unos manejos inadecuados de ciertos patrimonios arqueológicos, y ahorita les voy a contar como cuáles son las problemáticas más usuales. Entre otras, entonces ella decide hacer un programa
de voluntariado para poder tener esa colaboración, esa articulación con la sociedad civil para poder hacer este ejercicio de la protección y salvaguarda del patrimonio. Entonces, cuando ella le comenta la idea pues a su padrino, pues ella estaba buscando un poco cuál podría ser este nombre y Gabriel García le sugiere que sea Vigía, porque Vigía es aquella persona que puede mirar al horizonte desde un punto alto, pues en este caso un faro, que pues ustedes se van a dar cuenta que, perdón, me atraso, el logo de Vigía es justamente como esta persona que está viendo más allá desde una altura que le permite identificar, pues en este caso, todas las problemáticas que nosotros nos enfrentamos a diario con el manejo, con lo que se hace con el patrimonio cultural. Cito textualmente, la mayor riqueza de América Latina y el Caribe es una energía que puede mover al mundo, la memoria viva de nuestros pueblos y un patrimonio cultural inmenso, más antiguo que cualquier materia prima, que nos acompaña en cada paso de la vida. Bueno, ¿qué significa ser vigía? Ser vigía es asumir un compromiso con la salvaguarda y patrimonio cultural. Es un ejercicio de voluntariado que se hace siempre en colectivo, que se desarrolla con las comunidades y que invita siempre a otras personas a que se unan para poder seguir haciendo estos ejercicios y estos proyectos que permitan la protección del patrimonio cultural. Ya más adelante les voy a decir rápidamente cómo se han generado estos proyectos y cómo se han realizado a lo largo de estos 25 años. Ser vigías del patrimonio significa ser guardadores de las herencias ancestrales. La sociedad civil, como ustedes saben, este es un programa que organiza la sociedad civil, que es organizado por la sociedad civil, gracias, y que se ha logrado mantener desde hace 25 años. Es un programa que es autónomo, ya también les voy a comentar más adelante cómo funciona, pero pues esto también ha permitido un reconocimiento a nivel nacional con una cobertura pues a lo largo y ancho del país e incluso tiene reconocimientos internacionales por UNESCO que también les contaré. Los patrimonitos era una iniciativa que se empezó a desarrollar desde los inicios del programa, que justamente por eso es que esta articulación para nosotros es fundamental, porque inicios del programa se hizo un énfasis también en construir semilleros dentro de las instituciones educativas, lo que permitía desde muy temprana edad y desde edades escolares poder hacer un ejercicio de reflexión alrededor de la importancia de la protección de los patrimonios culturales. Entonces, en ese momento se llamaba Patrimonitos, que era como se le decía a estas iniciativas que se hacían dentro de instituciones educativas o con niños y niñas, no necesariamente tenían que ser dentro de una institución educativa, sino que también se podían hacer en otros espacios, pero que siempre fuera con niños y niñas. Hay unas experiencias maravillosas que, por supuesto, por tiempo no alcanzaríamos a contarles, pero de estos pequeños grupos de patrimonitos, como les decían, de estos semilleros, hoy hay personas que están trabajando ya incluso en otras instancias como UNESCO, como ICOMOS o como otras entidades que están en función de la protección y salvaguarda del patrimonio que salieron de estos semilleros. Entonces, pues esto ha sido un programa que ha inspirado a muchos niños, niñas y jóvenes para seguir haciendo este ejercicio de poder hacer lo posible para proteger el patrimonio cultural y pues ya les contaré también un poco cómo se han realizado estos proyectos a lo largo de los años. Durante estos 25 años hemos tenido alrededor de 5.000, los registros nos dan aproximadamente 6.800 inscritos ante el programa, que han sido estas personas que han protegido nuestros patrimonios con proyectos. Estamos ya, bueno, inicialmente no teníamos la cobertura de los 33 departamentos, en este momento estamos haciendo lo posible por llegar a los 33. Y pues obviamente este
programa ha sido un referente para otros programas a nivel internacional, como por ejemplo en Perú, que ya hay unas iniciativas similares a la estructura de vigías del patrimonio, en Argentina también y en México, e incluso ahorita hay una red internacional de vigías del patrimonio. Este programa ha sido reconocido por la UNESCO como una iniciativa creativa e innovadora para, en función a la protección y salvaguarda de los patrimonios culturales de nuestra nación. Recibió el Premio Internacional UNESCO. Ahora sí, ya me voy un poco más en materia de qué es el programa. Estas primeras diapositivas hablando un poco de la trayectoria que ha tenido y pues cómo ha sido también su relevancia a nivel internacional. Ahora ya, para definir un poco más y aterrizar un poco más qué es el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio. Este es un programa de participación ciudadana, es una estrategia de participación ciudadana que funciona bajo el esquema de voluntariado. Hagan de cuenta como la Cruz Roja, como otros esquemas de voluntariado que también, por ejemplo, como los voluntariados que se hacen para reforestación, bueno, entre otros esquemas de voluntariado. Este tiene el mismo esquema, funciona también dentro de esa misma ley de voluntariado, pero para proyectos de protección y salvaguarda del patrimonio cultural. Este es un programa muy interesante porque más allá de que los vigías hagan estas acciones de, digamos, de como custodios o como vigilantes, lo que hacen es desarrollar procesos de interacción con sus comunidades alrededor de la apropiación social, que ahorita también les voy a explicar por qué es tan importante la apropiación social de los patrimonios y por qué este programa va más allá de una simple vigilancia que consista como en decir, bueno, aquí hemos identificado una problemática, damos el aviso y ya. No, hay unas acciones que se hacen alrededor de esa problemática que involucran pues a todas las comunidades. ¿Cuál es su función? Pues por supuesto lograr la sostenibilidad del patrimonio cultural del país y por supuesto su protección y el cuidado, el buen cuidado. El uso también adecuado de los patrimonios culturales. Es importante tener en cuenta que este programa, al ser liderado por esta entidad, que es una entidad del orden nacional, busca siempre estar integrada con la comunidad para construir entre los dos estrategias que promuevan el reconocimiento, identificación y salvaguarda del patrimonio cultural del país. Nuestro objetivo siempre va a ser que cada vez más se unan más personas a este programa para que podamos entre todos desarrollar estas acciones que promuevan la apropiación social del patrimonio mediante el diseño y ejecución de unos proyectos que nosotros acompañamos desde el ministerio y desde las coordinaciones departamentales que también ya les puedo explicar. Se trata para permitir la identificación, reconocimiento, valoración, protección y salvaguarda de los patrimonios culturales del país. ¿Qué busca el programa? Que con estas acciones las comunidades sean cada vez más activas en la apropiación social de sus patrimonios. Nosotros fomentamos espacios de encuentro e intercambio de saberes y experiencias relacionadas con la gestión del patrimonio. Ahorita les voy a explicar también un poco cuál es el complemento que se hace de la apropiación social y la gestión del patrimonio cultural. Promover el trabajo en red para el agenciamiento de las comunidades. Estos trabajos en red no necesariamente son, allá hay unas redes de vigías, pero no necesariamente trabajamos solo con estas redes, sino que también promovemos que dentro de las comunidades y dentro de los otros grupos de vigías puedan hacer una interlocución y se colaboren entre ellos, porque ustedes saben que compartir las experiencias exitosas es una de las mejores maneras de retroalimentar esas preocupaciones, o más bien retroalimentar la ejecución de unos proyectos que están relacionados con unas preocupaciones puntuales, y pues es desde el diálogo con otros vigías que nosotros podemos hacer sostenibles nuestros proyectos y tener un poco más de idea de cómo abordar algunas situaciones. Propiciar la integración de las comunidades. Esto es fundamental porque, como les comentaba, más allá de que haya una iniciativa de un colectivo de vigías, que ya ahorita voy a empezar a aterrizarlo un poco más en el ámbito educativo, que es el que nos atañe en este momento. Más allá de pensarlos como una iniciativa muy particular y muy centrada, como siempre esto termina siendo
un tejido colectivo con las comunidades. No se queda solamente en una iniciativa particular, sino que esto debe siempre estar en relación con las comunidades y tiene que tener como esta interlocución, esta retroalimentación y esta acción muy participativa de las comunidades en los proyectos. Esta es la estructura que es como la parte más formal, entonces ya vimos qué es, cuáles son los objetivos y aquí veremos cuál es la estructura del programa. La estructura realmente es muy sencilla en términos de cómo nosotros hacemos la interlocución con los vigías del patrimonio. Tenemos 3 actores fundamentales: la coordinación nacional, los coordinadores departamentales y los vigías del patrimonio cultural. La coordinación nacional está en cabeza del Ministerio de las Culturas con el apoyo de los coordinadores departamentales. La coordinación nacional, ¿qué hace? Pues fija cuáles son los lineamientos técnicos y administrativos con los que funciona el programa. Las entidades y las personas que integran ese sistema se adhieren a estos lineamientos, a esta organización. También brindamos los parámetros para el funcionamiento del programa, pero también hacemos capacitaciones que se requieran para la gestión de los patrimonios. Ahorita con unos ejemplos les voy a aterrizar un poco más todo esto que les he venido contando. Nosotros estamos en la obligación de darles a los vigías del patrimonio la información que sea necesaria o los contactos en ese caso, porque hay algunas gestiones que se nos escapan a nuestra misionalidad, pero sabemos cuáles pueden ser las entidades que acompañarían estos procesos dependiendo de su naturaleza y nosotros somos los obligados a responder y siempre a darles esa colaboración para que los proyectos puedan llevarse a feliz término. Generamos unas estrategias que permiten visibilizar los proyectos, tenemos, entre otras estrategias de visibilización, unos espacios de participación por plataformas, hacemos unos live en los que los grupos de vigías cuentan sus experiencias, también contamos con el Encuentro Nacional donde hacemos exposiciones. El año pasado hicimos una feria de experiencias exitosas acá en el Ministerio de las Culturas, entonces generamos distintas plataformas de visibilización para que todos los vigías, y bueno, no solo los vigías, sino en general la sociedad y las entidades, tanto del orden privado como público, conozcan cuáles son las acciones que están desarrollando los vigías. Propiciamos espacio de diálogo, por supuesto, también mediante los encuentros nacionales. En este momento estamos terminando el diseño de un boletín que antiguamente se publicaba cada 3 meses. La idea es retomar porque pues ustedes saben que en algún momento por pandemia y por un montón de situaciones dejaron de hacerse estas publicaciones, pero estamos retomando otra vez esta iniciativa precisamente también para poder visibilizar los proyectos que hacen los vigías. Este es un programa, y esto es muy importante también que ustedes lo conozcan, que como funciona bajo un esquema de voluntariado, no maneja recursos, es decir, que los proyectos no tienen una asignación de recursos directa. Todo esto es algo de voluntariado. Nuestro apoyo desde el ministerio siempre va a estar en la organización, en la acreditación, en el apoyo desde las asesorías técnicas que se necesiten, desde la articulación con las entidades territoriales, con entidades públicas y privadas o con lo que se necesite para que se puedan gestar de manera adecuada los proyectos. Los coordinadores departamentales nos acompañan en todo este proceso. Ellos hacen una labor muy similar a la nuestra porque desde cada coordinación departamental también están en una permanente gestión y acompañamiento de los proyectos. Hay que decirlo, hay unas coordinaciones departamentales muy juiciosas, muy activas, hay otras que nosotros desde la Coordinación Nacional debemos apalancar más, pero ellos son nuestros aliados en los distintos departamentos porque pues ustedes saben que por alcance desde un central no lograríamos abarcar los 33 departamentos y distritos, entonces por eso es que necesitamos a los coordinadores departamentales que son delegados por las secretarías de cultura o por las gobernaciones. Es decir, que nosotros acá también tenemos un contacto directo con secretarías, alcaldías, lo cual también contribuye muchísimo a no solo a la difusión, divulgación, apoyo, sino también
a dar a conocer los proyectos que hacen los vigías en sus municipios y en sus departamentos. En este momento ya hay unas coordinaciones departamentales muy fuertes, muy robustas, que han logrado generar unos procesos bastante importantes a nivel departamental de los vigías, e incluso son vigías que ya son reconocidos a nivel internacional, como es el caso de Cuadros Vivos, que ahorita también les voy a contar cuáles han sido estos grupos que han trascendido y que incluso cuentan con reconocimientos de UNESCO o inclusión en lista representativa de los patrimonios inmateriales, como es el caso de Cuadros Vivos, que ya les voy a comentar. Y pues por supuesto los vigías, que son los agentes activos del programa, son quienes están en sus contextos. Coja por aquí así. Por acá, ve, por acá. Continúo, Ivonne. Hay un micrófono abierto. Les agradezco a los docentes poder silenciar su micrófono. Profe Rigoberto, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias. Sigue, Vivi. Vale, listo. Bueno, los vigías, como les estaba comentando, pues finalmente son los que le dan vida a este programa. Son los que están en sus contextos y en sus comunidades reconociendo unas problemáticas y generando acciones en comunidad para poder hacer algo por esta situación que han identificado. Entonces, pues ellos son el alma de este programa. Sin los vigías, por supuesto, este programa no existiría. Y pues la verdad, sus acciones han sido fundamentales en muchos procesos que, como les he comentado, ya les empezaré a aterrizar un poco. Entonces, antes de pasar a esto, que esta es como la parte formal, pero me voy a adelantar a algo que es muy importante como para darle también un poco de dinamismo a la presentación. Los vigías del patrimonio cultural, como les comenté, generan sus proyectos de acuerdo a la identificación de unas necesidades y unas problemáticas puntuales. Nosotros tenemos grupos de vigías que han sido reconocidos por UNESCO, como hay un grupo que se llama Cine Gratis con Crispetas, que ha hecho unos ejercicios muy importantes dentro del paisaje cultural cafetero y dentro de la identificación de esas otras prácticas que giran alrededor del paisaje cultural, porque pues ustedes saben que ya el paisaje cultural tiene un reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, pero aparte de eso hay un montón de cosas que suceden alrededor de este espacio, y justamente esto es lo que se reconoce y a lo que se le da esta declaratoria. Y esta iniciativa lo que hace es justamente dar a conocer a la misma comunidad del eje, porque a veces ustedes saben que suele pasar que ni nosotros mismos conocemos cuáles son nuestros patrimonios culturales. Ellos hacen un ejercicio muy bello y pedagógico de enseñarles a sus comunidades a que puedan reconocer e identificar sus prácticas, saberes, oficios, tradiciones y demás que ocurren alrededor del paisaje cultural cafetero. También tenemos un grupo que se llama Ibanadau, que hace también, escogí los ejemplos de personas que hacen, de colectivos que realizan procesos de formación, porque es lo que nos congrega hoy. Ellos hacen también una labor pedagógica en una acción muy similar al grupo que les acabo de comentar, porque también hacen ejercicios de sensibilización en torno a los patrimonios culturales inmateriales. A veces, en general, todo el patrimonio cultural puede llegar a ser vulnerable de pérdida, pero a veces los patrimonios inmateriales sufren muchísimo porque como son estos que no se pueden contener, que no se pueden, digamos, sí archivar, pues, pero desde distintas estrategias, pero si la comunidad pierde esos saberes, se pierde este patrimonio, se pierden estos conocimientos. Entonces, por eso es que hay unos grupos que hacen mucho énfasis en la protección y salvaguarda de los patrimonios inmateriales, sobre todo cuando tenemos, y lo sabemos, tenemos unas situaciones problemáticas de violencia, en el que hay poblaciones enteras que se ven obligadas a salir de sus territorios y por ende sus
sus prácticas, sus saberes, sus conocimientos, sus tradiciones, pues se dispersan y pueden correr el riesgo de desaparecer. Entonces, estos colectivos hacen un ejercicio muy bello, muy pedagógico de dar a conocer estas prácticas y estas tradiciones y no dejarlas perder, porque son fundamentales para la construcción identitaria de las comunidades, y ya más adelante les voy a hacer una reflexión alrededor de esto. Es más, la voy a hacer de una vez. Voy a pasarme a esta diapositiva que habla sobre la apropiación social del patrimonio, y yo les voy a poner un ejemplo que pues me ha servido bastante como para poner un poco en contexto cuál es la importancia de una apropiación social. Resulta que es un ejemplo de la vida real. Yo vengo de familia desplazada por la violencia. Mi padre vivía en el Tolima, en una vereda de Venadillo, en el norte del Tolima, y él tuvo que vivir en las primeras oleadas de desplazamiento forzado por violencia. En ese entonces eran los conservadores versus liberales, posterior a todo el conflicto que desencadenó el Bogotazo. Entonces, dentro de todas estas dificultades, mis abuelos, mis bisabuelos y abuelos eran dueños de una finca cafetera al norte del Tolima, y ellos eran liberales y esa zona era conocida por ser conservadora, así que ellos tuvieron que salir. De hecho, les hicieron varios atentados. Bueno, fue una situación bastante densa, se tuvieron que ir, pero dentro de esas cosas que ellos lograron sacar, mi bisabuela, por alguna razón, sacó un espejo de estos que son tallados en madera, un espejo bellísimo. Imagínense, yo creo que de principios del siglo XIX, perdón, principios del siglo XX, y lo sacó. Yo creo que, no sé por qué razón lo haya sacado, porque pues esa parte de la historia la desconozco. El caso es que sacó su espejo y ellos se tuvieron que ir a Ibagué. Resulta que mis bisabuelos murieron de pena moral, realmente fue de depresión, a los pocos años de haberse trasteado a Ibagué, porque el cambio del campo a la ciudad fue muy duro. Ellos no sabían qué hacer, pues ellos siempre habían estado acostumbrados a trabajar la tierra, a estar en un espacio amplio. En ciudad no sabían qué hacer, no sabían pues, o sea, no sabían cómo adaptarse a este nuevo entorno, y en un espacio pues obviamente muy chiquito. El caso es que ambos abuelos mueren, el espejo pues queda ahí. Mi papá vivió unos años más en Ibagué, y ahí conoce a mi mamá y se vienen para Bogotá, y por alguna razón mi papá se trae el espejo. Mis papás se casan, se organizan, traen el espejo a la primera casa donde vivimos, luego se trastean a donde están actualmente, que es un apartamento más chiquito, y se trastean el espejo. Y yo estaba muy chiquita, pero a mí ese espejo siempre me llamó la atención porque estéticamente era muy distinto a todo lo que había alrededor. Imagínense un espejo con madera tallada, como con una ornamentación dorada, o sea, era una cosa bellísima. El esmerilado, o sea, tenía un tratamiento muy particular y siempre me llamaba la atención. Resulta que cuando ya estaba un poco más grande, no sé, tendría unos 13, 14 años, mis papás deciden hacer como una botazón, como le dicen ellos, de cosas, e iban a botar el espejo. Y yo me opuse. ¿Por qué me opuse? Porque para mí era importante ese espejo, no solo por lo estético, sino porque contaba una historia. Imagínense desde dónde viene este espejo. Yo les estoy transmitiendo este conocimiento por una cosa, un espejo. Si no tuviera este elemento espejo, yo no tendría esta conversación con ninguna persona. Pero aquí, ¿cuál es la problemática? Que resulta que, claro, ellos me dicen, bueno, quédeselo, pero pues yo no sé usted dónde lo va a colgar o qué va a hacer. El caso es que como pues yo no vi que hubiera como una relación importante de mi familia alrededor del espejo, pues el espejo terminó debajo de una cama, debajo de mi cama. Y cuando yo ya me trasteé, pues ya me independicé, pues me llevé obviamente el espejo, pero pues el espejo está colgado en mi casa, pero pues no pasó nada. Es decir, esa historia quedó ahí. Si yo me llego a morir, en este momento no tengo hijos, si me llego a morir, la historia de mi familia se pierde. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hago acá? Que si
Para mi familia, si yo, de hecho, eso hubiera sido algo que debía haber hecho, hacer una sensibilización alrededor de este elemento para mi familia, pero si no hay una apropiación comunitaria de algo, los conocimientos y las cosas que pasan alrededor de ese algo se pierden. Es decir, aquí lo importante, más allá del objeto, porque es un espejo y no tiene, digamos que más allá de que sea estéticamente agradable, pues es un objeto. Pero ¿cómo se empiezan a dar esas valoraciones de lo que sería patrimonial? Es por las historias que cuenta y por lo que sucede alrededor de ese objeto. Pongámoslo en un contexto un poco más grande. Pongámoslo alrededor de un bien mueble, por ejemplo, o no un espejo, sino, no sé, de pronto una escultura, un monumento, que el monumento de por sí no es que sea solo su valor por el monumento, sino por lo que sucede alrededor, qué pasa alrededor de ese monumento, para la gente qué significa, qué le recuerda. Cuando la gente le pregunta, un turista le pregunta a una persona por este monumento o por X o Y objeto que es importante para la comunidad, la gente empieza a contar y empieza a reforzar su identidad cultural. Entonces, aquí lo importante, por eso es que es tan importante que este programa trabaje la apropiación social del patrimonio. En un nivel escolar podemos hacer esta reflexión en los patrimonios culturales. ¿Por qué razón? Porque finalmente los patrimonios son los que detonan una serie de cosas, una serie de preguntas, una serie de interacciones alrededor de ellos mismos, pero que hablan de nosotros, de nuestra identidad. Y ustedes saben que si hay una comunidad que tiene una identidad fuerte, que valora algo, lo protege y además se une. Supongamos que, mismo caso del espejo, supongamos que fuera un caso contrario, que para mi familia fuera un objeto importante, relevante, en el momento en que este objeto esté en peligro porque se está desportillando, está en un lugar que es adecuado y tiene peligro de pronto de romperse, lo primero que va a hacer la familia es decir, venga, no, nosotros tenemos que mirar cómo lo podemos cuidar porque cuando ya no esté este elemento va a ser muy difícil que volvamos a congregarnos alrededor de él y empecemos a hablar de dónde venimos, de qué pasó en toda esa época tan difícil, cuáles eran esas historias que tenía mi familia alrededor de esas épocas y de todo lo que nos habla además de un país, porque es que fíjense como un espejo nos habla de un montón de cosas que sucedieron y que es un testimonio vivo de lo que sucede en nuestro país. Entonces, cuando ya hay una valoración y es importante, las personas siempre van a consolidarse y hacer unos tejidos sociales muy fuertes y hacer lo que sea para proteger esos patrimonios. Entonces, por ejemplo, en el caso, en los ámbitos escolares, nosotros identificamos, y esa es otra cosa que también es muy importante, que quisiera dejarles en esta reflexión. Así como yo les hablé de un objeto que es mío, que es un espejo, la construcción de lo patrimonial viene desde lo individual hasta lo colectivo. Es decir, nosotros dentro de nuestras cotidianidades tenemos cosas que para nosotros son importantes. Coleccionamos, coleccionamos cosas, atesoramos fotos o coleccionamos objetos o ese tipo de cosas. ¿Y por qué razón? Porque por alguna razón son importantes para nosotros. Estos pequeños ejercicios los podemos hacer con los estudiantes, invitarlos a que primero hagan una identificación de cuáles son sus patrimonios, porque fíjense lo bello que empieza a surgir acá. Si nosotros ponemos este ejercicio a los estudiantes, bueno, ustedes vayan a sus casas y fíjense qué hay en sus casas, qué coleccionan. Un estudiante les puede decir, no, mi mamá colecciona unas porcelanitas que eran de la abuela. Si ese hijo o esa hija habla con su mamá y le empieza a preguntar, bueno, ¿usted por qué colecciona eso? La mamá le va a empezar a contar un montón de cosas y ahí empieza a haber un tejido, empieza a haber un diálogo, empieza a haber una interacción simbólica de ese individuo con su familia y se empiezan a movilizar un montón de cosas.
Vea, pues mi abuela es de tal lugar, yo no sabía que mi abuelita antes vivía no sé dónde, incluso hasta puede tener situaciones similares a la mía, enterarse que, bueno, no, de pronto fueron desplazados o no, puede que resulte que hayan vivido en un lugar y hayan decidido trasladarse a ese por X o Y motivo, por razones económicas, por qué sé yo. Entonces, fíjense cómo esta pequeña pregunta empieza a detonar un montón de cosas y empieza a generar en los estudiantes esa indagación sobre qué es el patrimonio y por qué es importante. No es solo por conservar un objeto, un bien material o inmaterial o una manifestación inmaterial, sino por todo lo que sucede a su alrededor. Con este pequeño ejercicio de identificación, ustedes ya pueden empezar a decirles a sus estudiantes, bueno, veamos qué más hay acá, qué prácticas tenemos nosotros en nuestra comunidad, en nuestro municipio, o cuáles son las que ustedes hacen en su familia. No, resulta que yo me sé una receta tradicional de no sé dónde. No, resulta que, bueno, ahí se empiezan a generar un montón de cosas, entonces digamos que este ejercicio puede llegar a ser tan amplio, pero pues fíjense que puede partir de algo muy pequeño y puede empezar justamente desde la identificación y reconocimiento de nuestros patrimonios. Entonces, pasaré rápidamente por esta diapositiva y por eso es que era tan importante hacer el ejercicio de reflexión de la apropiación social. Porque primero debemos hacer una identificación de qué hay y qué existe, que es esa pregunta que podríamos hacerle a nuestros estudiantes. Bueno, ustedes qué tienen en sus casas, luego empezar un poquito más grande. Bueno, ¿qué tenemos de pronto aquí dentro de la institución incluso? O bueno, ¿qué tenemos dentro de la comunidad? ¿Qué tenemos dentro del municipio? O ampliarnos tanto a llegar a, bueno, ¿qué nos constituye o qué nos particulariza tanto en el departamento culturalmente? Luego hacer una caracterización, ¿cómo es? Es un saber tradicional, tal vez es una receta, tal vez es un monumento, tal vez es una iglesia, es una construcción, un bien mueble, así como les estoy comentando yo, un espejo, un monumento, una escultura, un cuadro. Valoración, ¿cuál es la importancia? La importancia, pues por supuesto, la da solamente la comunidad. ¿Por qué es importante eso? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les detona? ¿Qué los invita? O a qué los hace cuestionar o incluso qué les hace rememorar? Tal vez ese objeto o ese elemento patrimonial les detone un montón de preguntas. Entonces, la valoración es así, siempre va a ser determinada, por supuesto, por las comunidades. Obviamente que hay unas valoraciones más técnicas, por supuesto, porque hay unas cosas que son reflejos de unas ciertas técnicas constructivas o artísticas de determinados tiempos, determinados periodos. Entonces, digamos que hay unas valoraciones un poco más objetivas y otras que son más subjetivas, que justamente son las que este programa intenta movilizar, porque para hacer todo un ejercicio de gestión de patrimonio, que ya está pasado por un tema más legislativo de qué hacer para la protección y cuáles son los procedimientos para protección y salvaguarda de los patrimonios culturales, pues primero hay un ejercicio de apropiación. El diagnóstico, ¿cómo está? ¿Está en riesgo? ¿Se puede perder? Por ejemplo, si es un saber tradicional asociado, qué sé yo, un ejemplo que se me ocurre, una receta. ¿Será que está en peligro de desaparecer? ¿Será que de pronto ya la gente no le interesa tanto? ¿Por qué es importante que ese saber se mantenga, se permanezca y no se pierda? Proyección, ahí es cuando ya vendrían a ser parte de una primera idea de proyecto y es, bueno, ya sabemos qué hay, ya sabemos cómo es, ya sabemos cuál es su importancia para nosotros como comunidad, ya sabemos en qué estado está, necesitamos hacer algo. No necesariamente, y eso también es importante tenerlo en cuenta, no necesariamente el programa se enfoca a situaciones problemáticas. Es decir, puede que nosotros tengamos ya unas manifestaciones o unos patrimonios culturales que
estén muy apropiados por la comunidad, y lo que nosotros querramos hacer es de pronto dar un paso más allá y es darles mayor divulgación, mayor difusión, que justamente es algo que me parece bellísimo de este programa de Colegios Amigos del Turismo, y es que a partir de esta iniciativa hay una serie de acciones y de proyectos de turismo cultural responsable que permiten la visibilización de los patrimonios culturales. Entonces, fíjense que ustedes ya aquí de antemano tienen una estrategia, ya saben cómo podrían hacerlo, que es a través de justamente del turismo, pero entonces de la difusión de sus patrimonios culturales, pero entonces ahí sí tendrían que revisar qué elemento es el que ustedes van a decidir y por dónde se van a ir y qué es lo que ustedes están interesados en salvaguardar, proteger o difundir. Recuerden que esto no necesariamente tiene que ser situaciones problemáticas, sino algunas que nosotros querramos dar a conocer porque ya están muy empoderadas en nuestra comunidad, pero de pronto a nivel nacional no tanto. Y la planeación es cómo lo haremos. En la planeación esto es un ejercicio de construcción conjunta, digamos que en los 5 pasos anteriores es algo más autónomo, aunque pues bueno, la planeación también lo es, pero es aquí donde en general nos acuden más a nosotros como coordinación nacional y a las coordinaciones departamentales, porque es justamente saber, bueno, hay unos casos extremos, como les voy a comentar un caso de la vida real, un patrimonio arqueológico en una comunidad de Vichada, en un municipio de Vichada, donde en el marco de una institución hacen una excursión alrededor del colegio, encuentran unos hallazgos arqueológicos y pues se dan cuenta que en todo el municipio hay una serie de hallazgos, de entierros, de objetos que están enterrados. La gente los saca, pero digamos que como no hay una apropiación de estos patrimonios, pues la gente no le da valor. Entonces, ¿qué hacen con ellos? O los rompen, o los pican, o bueno, la institución dice, bueno, hay que hacer algo. Entonces ellos justamente también están en este programa de Colegios Amigos del Turismo, pero también acuden a nosotros porque aparte de todo hay una problemática muy difícil, y es que como no hay una apropiación de estos patrimonios y para la gente no es importante, lo ven solo como objetos, como antigüedades, pero no con un nivel, con una valoración simbólica, pues no hay un tratamiento adecuado de estos patrimonios, y recuerden que ya el patrimonio arqueológico es por ley declarado automáticamente como bien de interés cultural. Es decir que ahí es cuando nosotros tenemos que mirar cómo los podemos apoyar. En este caso es el ICANN, porque el ICANN es el que trabaja este tipo de patrimonio arqueológico, pues si bien es un patrimonio que puede ser mueble para nosotros, pero los tratamientos específicos de patrimonio arqueológico los hace el ICANN. Entonces es aquí cuando nosotros hacemos distintas articulaciones para poderles dar más aportes a estos proyectos y que realmente lleguen a un feliz término. Obviamente sabemos que este caso es bastante problemático y entendemos que no va a ser fácil abordarlo, pero pues de todas maneras pues hacemos lo posible para que desde aquí, desde las otras entidades, podamos lograr de alguna manera hacer una protección efectiva de estos patrimonios. Ahora sí me devuelvo rápidamente, que es lo que yo les estaba comentando en la inscripción. Por aquí voy a pasar rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Desde el año pasado, desde el 2 de diciembre, habilitamos un módulo de inscripción autogestionada para facilitar el proceso de inscripción a acreditación ante el programa. ¿Cómo funciona el programa? Primero, hacemos un ejercicio de sensibilización con grupos nuevos, que es un poco lo que estamos haciendo hoy. Hay unas iniciativas, hay unos intereses, entonces hacemos esta pequeña capacitación y los invitamos a que se registren ante el programa. Cuando se registran ante el programa hay dos opciones: que ustedes empiecen a hacer el proceso de inscripción con los datos esenciales, con el nombre del grupo, cuáles serían los integrantes, información muy general. Y posteriormente, cuando ustedes ya tengan definido un proyecto, que no necesariamente tiene que ser un proyecto con una estructura determinada, no. Ya les voy a decir un poco cómo lo podemos estructurar de una manera muy sencilla.
En el aplicativo hay un pequeño formulario donde les hacen unas preguntas, ustedes escriben cuál es la intención, cuál es el objetivo, cómo lo van a hacer metodológicamente, cuáles son los resultados que se esperan. ¿Para qué nosotros solicitamos eso? Precisamente para poderles hacer un acompañamiento y posterior acreditación del proyecto. Entonces, el primer paso es que ustedes ingresen a la plataforma, creen una cuenta con la información que se solicita en el recuadro, ahí ingresan a la aplicación y empiezan a ir ingresando la información. Solamente cuando ustedes ya inscriban un proyecto es cuando el aplicativo les va a decir enviar al ministerio, ahí es cuando nosotros lo revisamos, les hacemos algunos aportes y se los enviamos de vuelta. En este momento ustedes ya pueden, bueno, incluso desde antes, digamos que eso tampoco es camisa de fuerza, pero estructuralmente cuando el proyecto ya esté aprobado, o más bien tenga como los aportes del ministerio, ustedes ya los empiezan a ejecutar. Tienen, generalmente nosotros planteamos que sea mínimo de 4 meses, porque es que un proyecto de menos de 4 meses, pues no podría haber algún tipo de resultado. Es muy difícil que lo haya, a menos que sea una actividad muy específica que, no sé, se tarde 3 meses, pero porque lo tienen determinado en ese tiempo para hacer, no sé, una identificación de un inmueble, entonces vamos a hacer unas salidas, digamos que ese puede ser nuestra primera fase de proyecto y la vamos a plantear en 3 meses, pero generalmente lo ideal es a partir de 4 hasta 8 meses. ¿Por qué 8 meses? Porque nosotros tenemos la oportunidad de estar haciendo acompañamiento anual, vigencia a vigencia. Ustedes pueden hacer proyectos de mayor envergadura si lo desean, pero lo pueden plantear en fases para que los podamos acompañar año tras año. Entonces, cuando ustedes ya hayan hecho este diligenciamiento y estén en ejecución del proyecto, al final, en unas fechas específicas que el programa abre, que es aproximadamente en marzo-abril del primer semestre y en el segundo semestre es octubre-noviembre, se abren las acreditaciones. ¿Qué son las acreditaciones? Es cuando ya los grupos han ejecutado sus proyectos, envían las evidencias al ministerio y el ministerio les genera la certificación que los acredita como vigías del patrimonio, es decir, que ya hicieron todo su proceso de voluntariado en torno a una problemática puntual. Así es que funciona orgánicamente el programa desde el proceso de inscripción. Ahora se facilitó eso porque antes era por correo electrónico y pues ustedes saben que los tiempos de respuesta pues son más demorados por aquí. Y los procedimientos, no se preocupen que yo se los voy a pasar al finalizar la presentación. De todas maneras, si ustedes desean hacer los grupos, yo puedo tomar los datos básicos, crearles los usuarios para que con ese usuario ustedes lo único que tengan que hacer es ingresar a sus correos desde los usuarios que me den, los correos electrónicos, y ustedes lo activen, porque ese procedimiento sí no lo puedo hacer yo. Yo les puedo hacer las activaciones, pero solamente desde su usuario ustedes ya pueden ingresar y pues ya, por supuesto, generar el resto de pasos que se requieren. Para el planteamiento del proyecto es muy sencillo porque pues finalmente la idea es que ustedes identifiquen, bueno, aquí dice afectaciones, pero pues digamos que como les expliqué no necesariamente tiene que ser una afectación, sino una identificación de algo que ustedes les haga preguntarse. Entonces, ¿cómo lo conservamos? ¿Cómo lo difundimos? ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo lo declaramos? Yo lo pondría más como, bueno, ¿cuál es nuestra pregunta como colectivo y qué queremos hacer? Las actividades son las que se describen en el proyecto. Por supuesto, tienen unos objetivos, una metodología, la justificación, pues que básicamente es describir cuál es esa pregunta que los invita a motivarse y a movilizarse alrededor de ese patrimonio cultural. Y cuando ustedes ya hayan hecho esa identificación de esa situación, que no necesariamente debe ser problemática, sino de pronto en esa pregunta, las posibles soluciones para la situación o cómo potenciar la situación, como les dije, puede ser un tema de divulgación. Ustedes quieren hacer más divulgación de sus patrimonios, no necesariamente en peligro. Las actividades, pero pues obviamente puede ser una descripción muy general de las actividades, es decir,
Bueno, vamos a hacer primero una indagación, una reflexión con los estudiantes alrededor de sus patrimonios culturales. Luego vamos a hacer una indagación sobre determinada práctica o bien material de nuestra comunidad. Posteriormente vamos a hacer un trabajo de campo, una salida, vamos a hacer un ejercicio de dibujo. Vamos a decirles a ellos que nos describan con sus propias palabras qué es ese objeto o esa manifestación, cómo lo ven, de qué época creen que sea, bueno, etcétera, etcétera. Unas actividades muy sencillas, muy generales. Y pues al final, cuando ya estén las actividades desarrolladas, ustedes presentan las evidencias y ahí es cuando se hace la acreditación del proyecto. Esto no lo voy a tocar tanto porque ya no tenemos mucho tiempo. Paso rápidamente por estas dos últimas y ya abro las preguntas. Esta es la reglamentación que está relacionada con el programa, pues básicamente es todo lo que en materia de constitución y de leyes y decretos y reglamentación abordan alrededor de la apropiación social del patrimonio, de la protección y salvaguarda del patrimonio cultural. Actualmente, nosotros tenemos dentro del programa de vigías la opción a que los vigías del patrimonio sean los representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Yo sé que hay muchas preguntas alrededor de cómo diferenciar los patrimonios, hasta qué punto un patrimonio es mueble, hasta qué punto las manifestaciones culturales son patrimonios inmateriales, a ver, bueno, etcétera. Todas esas preguntas alrededor de cada tipo de patrimonio las resolveremos más adelante en el momento en que ustedes ya estén inscritos para ya profundizar un poco más también con el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, que esa es una capacitación que también tenemos pendiente de programar con ustedes. Entonces, no se preocupen que esto se los explicaremos mejor después. Lo importante es que hoy se llevaran una idea muy general de cuál es la intención del programa. Pues esto es unas propuestas que que estamos incluso haciendo desde el año pasado, y es que debemos fortalecer la implementación del programa y nosotros queremos hacer en especial énfasis en las articulaciones con las instituciones educativas, porque queremos volver a retomar este ejercicio de los semilleros. Por eso es que para nosotros es tan importante un espacio como este, que podamos articularnos con ustedes, porque finalmente desde su práctica docente es desde donde nosotros podemos empezar a motivar a los niños, niñas y jóvenes a que se pregunten por sus patrimonios culturales, a que entiendan su importancia, a que generen unos procesos de empoderamiento con sus familias, con sus comunidades, porque ustedes saben que eso genera tejido social. Y lo sabemos muy bien, cuando hay una comunidad unida, pasan muchísimas cosas. Y no se permite que pasen otro tipo de cosas. La comunidad se vuelve más activa, se vuelve más pendiente, se empiezan a establecer unas interacciones de convivencia incluso muy particulares y muy puntuales. Yo tengo también un montón de ejemplos de experiencias muy bellas alrededor de estos ejercicios. Entonces, por eso es que nosotros queremos en este año hacer una articulación muy fuerte con instituciones educativas. Estas dos líneas son las que nosotros vamos a trabajar desde este año, que hay unos grupos, como ya les conté hace un momento, unos grupos que pues ya tienen una trayectoria muy reconocida incluso a nivel internacional. Entonces nosotros tenemos una línea de fortalecimiento, y es que estamos haciendo con ellos un trabajo un poco más directo en capacitaciones en patrimonio cultural, muy puntuales de acuerdo con con las intencionalidades, hacer articulación con instituciones académicas también para que ellos presenten sus proyectos en eventos académicos, simposios, foros, encuentros, debates. Las articulaciones con redes, que es la que les comenté al principio, y pues el fortalecimiento de sus proyectos. Para la línea de formación, que es esta, es hacer el fortalecimiento de los semilleros, la articulación con instituciones educativas, las entidades territoriales, es decir, las secretarías de educación, de cultura y educación, y los proyectos y los procesos de formación a formadores.
Eso es todo así súper grosso modo porque se me quedan muchas cosas por compartirles, pero pues el tiempo es, es corto. Sabemos que hay un montón de Perfecto. preguntas, espero poder resolver la mayor cantidad de sus preguntas. Y para esas dudas más puntuales sobre los tipos de patrimonio y los procedimientos que tiene para la protección y salvaguarda de esos patrimonios, lo haremos en otro espacio porque pues eso es un poco más grueso. Entonces, pues Perfecto, muchas Viviana, gracias. muchas gracias. A Profes, ti. tengo una duda. ¿No les está saliendo en el chat el listado de asistencia que les estoy dejando? Es que veo que varios me preguntan, pero ya lo he compartido muchas veces. ¿Lo pueden No ha ver en el chat? salido, no ha salido, No, no no lo hemos se visto en ve, el chat. no ha salido. No No, sé si señora, no tengo ha problemas salido. con mi chat y lo he puesto un montón de veces, pero no me deja. Espérame a ver si Luisa me puede ayudar a compartir el link. En ese link yo veo que ustedes estaban dejando, no sé qué pasa con mi chat realmente, porque yo lo veo, pero no sé qué sucede. Denme un segundo, a ver si Luisa me ayuda por favor a copiar el link. O Viviana, te lo voy a pasar a ver si te deja a ti copiarlo. Para que por favor lo diligencien. Yo vi muchísimos docentes interesados, les agradezco además porque tenemos más de 100 docentes conectados. Es muy bueno ver esta cantidad de docentes tan interesados en el programa. Mientras Luisa me ayuda a compartirlo, igual te lo voy a compartir a ti, Viviana, por el chat de WhatsApp para que me ayudes, porfa, a compartirlo acá en este chat. Vamos a ver si tienen algunas dudas. Veo manitos levantadas. Vamos a ver quiénes tienen manitos levantadas. Permítanme un segundo. Me parece muy bien lo que están haciendo algunos docentes que están poniendo sus correos dentro de la institución educativa de Las Lajas. Yo tengo pendiente llamarla porque eso es algo que yo tengo súper pendiente. Igual Entonces, los que estén la idea, interesados, Viviana, es que yo te sí. pase el listado ya con todos Perfecto. los interesados para que lo puedas tener en más orden. Lo Hay que yo una voy a hacer pregunta en el entonces, chat que dice, ¿está dime. interesado en pertenecer al programa? Cuando usted le den sí, yo filtro ese listado y los que le dan sí, yo le envío esa información a Viviana. Igual nosotros vamos a tener 2 socializaciones más de otros temas, realmente. Entonces vamos a darle el espacio a los docentes que tienen la manito levantada. Va el profesor Norberto, seguido de la profesora Claudia. Por favor, pueden levantar la mano para darles en orden como van solicitando el espacio, para poderles dar el espacio. Entonces, profesor Norberto. Profesor Norberto, ¿estás por acá? Si llegan a tener algún inconveniente de pronto con el audio, con el micrófono, nos pueden escribir en el chat. Ya. Buenos días, ¿Vale? ¿ya me escucha? Ah, ¿Me escuchan? sí. Perfecto, señor Norberto. Lo escucho. Sí, es que tenía el micrófono cerrado. Muy interesante esa primera socialización. Allí yo puse un mensaje que ojalá nos mandaran el material nos hicieran el favor de mandarnos el material de esta primera socialización. Yo soy vigía del patrimonio del municipio de Sarcal en el Valle del Cauca. Aquí, por parte de la Secretaría de Cultura del departamento, hace un par de años vinieron a hacernos una muy excelente socialización sobre vigía, ya nos certificaron, tenemos reconocimiento aquí en el municipio, somos aproximadamente unas 20 personas que estamos aquí integrados en el programa de vigía de patrimonio y les agradezco mucho esta socialización y les pido a favor que si pueden nos hagan el favor de mandarnos a los correos electrónicos. Yo allí puse personalmente el mío para que, vuelvo y le repito, nos hagan el favor de enviar nuestra primera socialización y les felicito por tan excelente socialización. Muchas gracias. A su merced, señor Norberto. Claro que sí, yo me coordino con Ivonne para enviarles la presentación porque digamos que esta es la presentación general,
pero yo sí quisiera hacer una adaptación pues en el marco de este contexto, entonces yo en el transcurso de la semana se la envío a Ivonne para que se las comparta, pero por supuesto, cuente con eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. La profesora Claudia tiene la manito levantada. Profesora Claudia. Muy buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo, Ivonne, Viviana, no, una presentación muy inspiradora, la verdad encontramos mucho potencial en lo que ustedes dicen y lo que podemos hacer aquí en el colegio. Yo soy del Colegio San Isidro Suroriental, aquí en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Entonces, mi pregunta concreta, pues más allá de lo que decía el compañero, también que nos tengan en cuenta, que nos envíen la información y bueno, es aquí en el último ciclo, lo que son los chicos de 10º y 11, ellos deben tener un proyecto de investigación para graduarse. Entonces tú dices que, bueno, digamos que ahorita postulamos nuestro proyecto, que mínimo son 4 meses o si no 8 meses para que ruede el proyecto. Tenemos que tener unas evidencias. Una vez tengamos las evidencias, se envían para que el ministerio nos dé una certificación. Más o menos, ¿tú sabes cuánto se demoraría eso? Digamos que somos, mejor dicho, muy de buenas y terminamos el proyecto en 6 meses, enviamos eso. ¿Por qué lo pregunto? Porque pues hacer estudiantes de 11, pues de pronto si sale la certificación, pues ya son en calidad de egresados. Entonces ya tendríamos, por ejemplo, pues otra pestañita que sería chévere involucrar a nuestros egresados. Entonces, ¿cómo funciona esa parte, Viviana? Bueno, yo creo que estos casos puntuales nosotros tendríamos que revisarlos porque si ustedes necesitan la certificación antes de que se acabe el calendario académico, pues tendríamos que agilizarlo. Nosotros generalmente estamos abriendo las convocatorias para las acreditaciones, como les comenté, en marzo-abril, es decir, se abren en marzo, se cierran en abril y en octubre, noviembre, es decir, que si ustedes las envían en octubre, pues nosotros priorizamos y enviamos la acreditación. Recuerden que es por el aplicativo, entonces es muy sencillo porque es solamente que ustedes consulten su usuario y ahí ya aparecería la acreditación. Entonces yo creo que como nosotros vamos a hacer un ejercicio en este momento de articulación con instituciones educativas, tendríamos que priorizar calendario académico. Entonces, para que los estudiantes puedan certificar esas horas de investigación que ustedes requieren para graduar. Hay una propuesta y una iniciativa que también les dejo ahí como inquietud, y es que hay en el Instituto justamente educativa de Las Lajas hicieron un proyecto bellísimo en el que involucraron el programa de vigías con las horas de servicio social. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta, nosotros tenemos una reunión pendiente con esta institución porque metodológicamente queremos también conocer cómo podemos hacer esta articulación, incluso con el mismo Ministerio de Educación, porque nos parece una iniciativa bellísima, pero pues digamos que mientras esto se da y mientras se generan estos diálogos, ustedes también lo pueden manejar con sus proyectos transversales, con el PI de las instituciones, con estos proyectos integrados que tienen que hacer incluso si tienen centros de interés. Todo este tipo de cosas también lo podemos conversar y podemos articularnos con las secretarías de educación, pues en este caso puntual de la docente Claudia, con la Secretaría de Educación de Bogotá, pues también para apalancar esas iniciativas que ustedes tengan dentro de sus instituciones. Eso también para que lo tengan presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Veo que hay un problema con el link de asistencia, ya les estoy dando acceso. Realmente es que cambió ese formulario, por lo que veo. Ahora tenemos que darle publicar y permitir el acceso a que las personas, digamos, que lo puedan diligenciar, pero ya les estoy dando acceso a todos. ¿Listo? Ok, vale. ¿Quién más tiene la manito levantada? Veamos por aquí. Permítanme. Ay, no, perdón. Entonces, siguiente, la profesora Nayibe, sí señora. Luego, William, Francisco, Javier Alexander y hasta ahí vamos. Sí, yo la levanté, pero fue sin querer, ya la bajo. Tranquila, tranquila. Profe Nayibe. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarlas y tener el placer de llegar a tener el contacto directo con el ministerio. Me siento muy complacida porque siempre
traté de buscar el proyecto de vigilancia de patrimonio, pero me ponían que tenía que pasar por la Secretaría de Barichara. Yo soy de Barichara, y ahí si ahí quedaba el paso para poder. Y qué lindo sería que ustedes de pronto tuvieran un espacio y vinieran aquí a estos municipios como Barichara y conocieran los proyectos, en este caso de Uribe, porque si manejamos esas líneas que ustedes nos recomiendan, sino que uno no tiene de cultura. Mi pregunta es, si no se escuchaban, recordaban algunas partes. El proyecto Sí, señora. se pasa Se oye directamente al bastante. Ministerio de Cultura. Se escucha entrecortado, pero su merced me corregirá. Lo que le entendí es que si el proyecto que usted plantea pasa solo por el Ministerio de Cultura. ¿Esa es la pregunta? ¿O tiene otros filtros? ¿Cómo es el procedimiento y el acompañamiento con las coordinaciones departamentales? Ellos nos ayudan también como más que a una revisión en aras de no aprobar, es de retroalimentar, porque digamos que nuestra filosofía está más en la construcción colectiva de conocimiento, es decir, que si puede llegar a articularse con las coordinaciones departamentales, que ellos también hagan como un ejercicio de revisión, es más para los posibles aportes que desde las coordinaciones departamentales tengan. Por ejemplo, como hay algunos contextos tan particulares dentro de cada departamento y municipio, si las coordinaciones departamentales ya conocen proyectos similares o de pronto de unas posibles asociaciones o alianzas que pueden potenciar el proyecto, las coordinaciones departamentales hacen ese aporte y como ese enlace. Entonces, digamos que no necesariamente sí o sí tiene que pasar como por distintos filtros, sino que es un acompañamiento, pero finalmente el ministerio es quien le da el aval a la ejecución de sus proyectos. Entonces, esto es un poco más directo y sí en acompañamiento con las coordinaciones departamentales que también harán las veces de aprobar también la ejecución de los proyectos, pero más como en función de acompañarlos. Ah, sí, señora, es que por aquí la Secretaría de Turismo de Santander, por acá, Barichara, es poco lo que viene. Si uno va a la Secretaría a contar esos proyectos, poca atención pone. Entonces, sí es bonito que directamente con el ministerio. Gracias. Por supuesto, no en su caso, sí, como yo les comenté un poco a modo de infidencia, hay unas coordinaciones departamentales muy activas, muy juiciosos, muy empoderadas, pero hay otras que de pronto nos hace falta a nosotros como coordinación nacional incentivarlos a que sean un poco más activos, pero en esos casos en que no hay tanta presencia de las coordinaciones departamentales, nosotros estamos ahí al frente. Entonces, no se preocupe, señora Nayib. El señor William. Muy buenos días, tengan cada uno de los presentes. Espero que todos se encuentren muy bien. Agradecido por la oportunidad de haber asistido a este encuentro, bastante significativo para nuestros niños y niñas de cada una de las regiones de nuestro país. Soy el profesor William Saray, coordinador de la institución educativa Elicio Amador Elvira del municipio de Puerto Rico Meta. Muy interesado en participar pues, en el proyecto porque estos son espacios que le permiten a nuestros estudiantes el autorreconocimiento de su propia cultura y pues la oportunidad de darla a conocer a nivel departamental, regional y nacional y pues como quisiéramos internacionalmente. Mi pregunta puntual es, nosotros la verdad no tenemos como adelantado el proceso. El proyecto puede estar orientado en su objetivo inicial para corto plazo en la identificación pues de cuáles van a ser los elementos de ese patrimonio cultural que queremos resaltar. Cualquier cosa. Claro que sí. De hecho, ese es un muy... Ay, perdón, creo que hay un micrófono aquí. Hay que empezar y sentarnos a ver
nuestros cronogramas y entonces ya las llamamos a las... Listo, creo que ya. Profe, muchas gracias. Ya. Discúlpenme, Listo. yo los interrumpo un segundo. Teníamos un problema con el link, pero ya todos lo pueden diligenciar. Ya se los volví a compartir en el chat. Muchas gracias. Sigan. Vale, Ivonne, gracias. Listo. Señor William, no hay ningún problema. De hecho, ese me parece un buen inicio de proyecto porque este ejercicio también parte de la identificación. A veces no necesariamente nosotros, el programa ya parte de una identificación previa. A veces justamente nuestra necesidad es de activar pues en este caso nuestros estudiantes a que hagan ese ejercicio de observación de cuáles serían esos potenciales patrimonios para ellos. Entonces, me parece de hecho un ejercicio muy interesante y muy bello para iniciar en este proceso, como tomándolo como un semillero. Entonces, estaría perfecto. Su merced ya sabe que mínimo serían unos 4 meses en el que podrían plantearse una serie de actividades de identificación. Mi sugerencia, igual yo les voy a pasar el material, no esta semana porque estamos todavía terminando de consolidar unas cosas, pero sí como algunos apoyos metodológicos de cómo podrían hacer estos ejercicios de identificación, partiendo desde lo individual, luego cuáles son nuestros patrimonios personales que coleccionamos, que guardamos, que es importante para nosotros. Luego, cuáles son los familiares, ir empezando a abrir un poquito. Es decir, que su merced podría plantear como unas fases de identificación dentro de esos 4 o 6 meses, porque su merced eso también puede ser un ejercicio que se alargue. Empezar desde lo micro, familiar, lo comunitario, lo local, el barrio, la vereda, bueno, ya a un ejercicio un poco más grande, o incluso también desde lo institucional. A veces estamos en instituciones que pueden tener potencial, por ejemplo, como en sus construcciones arquitectónicas ser llamativas o ser valoradas porque son significativas para algún tipo de época particular o por una técnica constructiva particular. Fíjense que incluso hasta en esas cosas de observar cómo está construida nuestra institución podemos tener algunos tipos de valoraciones. Entonces, está perfecto y es un muy buen ejercicio para arrancar si no tenemos ya como algo identificado previamente. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Yo igual en el chat, pues ahí dejé el nombre de la institución educativa, Liceo Amador Elvira. Pues dejé mi correo personal para pues, poder recibir esa información que su merced me indica, nos puede facilitar. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Profes, les recuerdo que deben diligenciar el listado de asistencia para quedarnos con sus datos. Realmente acá en el chat es más difícil porque pues hay saludos, hay felicitaciones. En cambio con el listado de asistencia, ya las personas que indican que si están interesadas, yo le paso esa información a Diana. Ya está en el chat, todos lo pueden diligenciar. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al profesor Francisco Velázquez. Sí, muy buenos días. Ahora Francisco Velázquez, docente de la media técnica de ecoturismo y manejo ambiental de la institución educativa Santa Fe en el municipio de Turbo, Antioquia, en el mar de Antioquia, porque Antioquia tiene mar para los que de pronto no se lo han contado la historia. El caso mío es más orientado a mirar de pronto de vigías del patrimonio, qué tanto se pueden hacer o ayudarnos con las conexiones que se manejan desde el orden nacional para de pronto organizar un poco mejor la situación que se nos presenta a nosotros acá en la institución educativa. Nosotros tenemos 2 sedes, la sede principal, en la cual tenemos una sede tipo museo, que en cada puerta de cada salón del colegio manejamos un dibujo de alguna parte importante del municipio para que los estudiantes vean la historia a través de las puertas cuando van al salón de clase. Pero eso siempre se ha manejado directamente del presupuesto de bolsillo que está el profesor de cada salón, lo que hace que cada año, cuando haya que hacer mantenimiento o lo que haya que hacer retoques, se implica un costo por parte del docente, ya que no se cuenta con un apoyo ni de Secretaría de Cultura Departamental, ni en este caso una orden que de pronto se pueda canalizar un recurso de Secretaría de Educación Municipal. Es en cuanto a la sede principal, con el tema de nuestro museo y la historia de Turbo en cada una de las puertas que tenemos acá como Colegio Amigos del Turismo.
en nuestro proyecto principal. La otra parte es en la escuelita lo que llamamos la sede del Instituto Educativa Santa Fe en Turbo. Nosotros hemos venido recopilando información escrita y por medio de entrevistas que hemos hecho con los adultos mayores del municipio, en el cual hemos tratado de almacenar la información desde los primeros años de que la escuelita dio clases. Esta es la escuela más antigua de casco urbano del municipio de Turbo. Hay estudiantes que datan de más de 100 años de haber estado allá haciendo su grado quinto, cuando para allá la primaria lo máximo en estudio aquí en Colombia. Y hoy por hoy es una de las escuelitas que se puede decir está más descuidada y se debe básicamente a la imposibilidad de poderle invertir por parte del municipio, ya que la escuelita como tal se encuentra en un espacio que está a la orilla de la playa y por legislación en Colombia, la DIMAR y la Capitanía del Puerto, pues obviamente son los propietarios de cualquier espacio que esté al borde de la playa, lo que hace que el municipio se lave las manos, lo que hace que la gobernación no invierta, lo que hace que el mismo colegio le quede muy difícil con los recursos propios de pronto invertir, pero se mantiene la intención de sostener la escuelita funcionando por toda la historia que recae sobre ella desde que mis abuelos, por llamarlo así, y sus abuelos incluso estudiaron en ella. Entonces estamos organizando la historia para poder contarla de una forma que sea un discurso atractivo para el tema turístico y de la misma forma pues tener como mostrar, al visibilizar la escuelita se pueda generar un jalonamiento que permita la inversión para adecuar la infraestructura. El año pasado por medio del tema de la naturaleza hubo un vendaval y nos levantó el techo de varios salones y tocó dejar de funcionar el colegio. Gracias a Dios fue en Semana Santa, no había estudiantes en ese momento y no hubo una calamidad, pero cuando volvimos de Semana Santa el colegio tuvo que cerrar, la parte de la escuela tuvo que cerrar. Después fue la tirada que no podían dejar construir, que la alcaldía que no podía construir porque eso era la DIMAR, que la gobernación pues, obviamente no puede invertir porque finalmente no había una claridad legal sobre el tema del uso del espacio, aunque se tienen documentos de hace más de 100 años de que esa escuelita pertenece como patrimonio histórico del municipio a la parte educativa. Bueno, su merced, una iniciativa que nos permita a nosotros decir, bueno, por antigüedad, toquen esta puerta, con esta institución, de pronto les realizan el tema de la puerta para invertirlo. O si hay un punto que vamos a decir, vamos a rescatar esta escuela. Chato, que vengas mañana, te van a decir lo mismo. No, de todas maneras me dijo que viniera el 25. Ay, perdón, se nos perdió el docente. Sí, creo que se le cortó la comunicación. Esperemos que... Mientras tanto, voy respondiendo unas preguntitas que ponen aquí en el chat y es que si nosotros podemos compartir esta grabación a los correos que diligencien en el listado, se los vamos a compartir por si algunos de sus compañeros estaban interesados en conocerlo según lo que leí, ¿vale? Porfa, diligencien el listado de asistencia. Pues nada, todos están muy interesados. Todas las personas que han respondido el listado, Viviana, están interesadísimos. Entonces, buenísimo. Eso es buenísimo. ¿Listo? Bueno, esperemos a ver si el profe se vuelve a conectar Vale. o le vamos no, dando igual, el espacio al profe Javier. Vale, ya para despedirme, ¿no? Era básicamente consultar si por medio... Listo, sí, señor. Perdón, qué pena, ya para despedirme. Básicamente era preguntar si por medio de la certificación que uno tiene al participar en los proyectos de vigía del patrimonio, se logra de pronto un apoyo en financiación por parte de los entes, en este caso la DIMAR, para el tema de la escuelita, o una captación de recursos por alguna entidad que nosotros podamos tocar la puerta para el tema de pintura y mano de obra de las puertas del museo que tenemos en el colegio. Vale, señor Francisco. Lo que le iba a comentar de su caso es que yo considero que al ser un tema tan puntual y específico para la situación que usted me comenta, lo mejor sería que dirigiera un oficio con esa situación. ¿Por qué razón? Porque esto ya implica una articulación con otras entidades, con la DIMAR, con la entidad territorial, con la alcaldía incluso, porque digamos que desde el orden nacional no podríamos ejercer una acción puntual sobre eso que usted menciona. Como yo les comenté, nuestro programa no cuenta con recursos, puesto que este es un programa de voluntariado y lo que nosotros hacemos es acompañar siempre los procesos y los proyectos. No obstante, hay algunas entidades territoriales que ofertan estímulos específicamente para grupos de vigías del patrimonio,
pero pues esto no son en todos los casos, ni en todos los municipios, ni en todos los departamentos, porque esto ya hace parte más de una iniciativa territorial. Entonces yo creo que, señor Francisco, para poderle responder de una manera un poco más puntual y concreta a su consulta, yo les voy a dejar a todos un correo que es el institucional donde nos trasladan esas preguntas y realmente respondemos rápido, que es el de servicio al ciudadano, porque lo que le comento, como su merced tiene unas preguntas tan puntuales, no se las podría responder en este espacio y sí habría que consultar también con otros entes como para no dejarle la respuesta, perdón, sí, como su pregunta como sin nada, no. Entonces, la invitación es esa y ya les voy a copiar entonces el correo, ¿listo? Para que su merced traslade esa pregunta porque la verdad es muy importante, muy interesante, pero involucra muchos actores. Entonces, se nos saldría un poco de manejo para la entidad. Pero ya mismo le dejo el correo, ¿vale? Señor Francisco. Listo, estoy pendiente. Te lo agradezco mucho. Perfecto. No, su merced, a usted. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Profe Javier. Javier Alexander. Hola, buen día para todos. Mi nombre es Javier Alexander. Soy docente en la institución educativa Ramón Arroyave, ubicada en el departamento del Meta, en el municipio de Vista Hermosa, dentro de la zona de la Sierra de la Macarena. Primero, pues, informarles que en el chat me aparece bloqueado, no he podido mirar nada del chat, entonces me gustaría que, no sé, a los correos puede ser, tanto la asistencia y demás, porque no me da la opción. Segundo, pues nosotros tenemos interés desde la institución educativa, ya que hacemos parte de Colegios Amigos del Turismo, e inclusive el año pasado estuvimos dentro de lo de la medalla al mérito turístico nacional, fueron los galardonados, entonces pues nos interesa bastante seguir con todo esto de patrimonio y pues memoria histórica, pues desde acá, desde el territorio. Actualmente pues yo comprendo todo lo de registrarnos y plantear el proyecto. Actualmente contamos con unos yacimientos de la etnia indígena Guayupe, los cuales no han sido relacionados y las mismas personas de la comunidad los tiene así en posesión y dicen, mira, acá hemos encontrado orfebrería y demás de los Guayupes, pero pues no se hace, digamos, esa identificación y demás, entonces nuestro proyecto sería basado en eso. Como ustedes lo explicaban, en la primera fase que sería como identificar qué es lo que tenemos, hacer de cierta manera como algún tipo de inventario y demás, entonces pues hacer como esa apreciación y muchísimas gracias por la invitación. Claro, no, y en su caso sí o sí tenemos que generar una articulación con el ICANN porque al tratarse de patrimonio arqueológico, los protocolos de manejo, protección, los tiene el ICANN. Entonces, me parecería también importante que cuando usted vaya a plantear el proyecto, su merced, bueno, como ya sabemos que es un tema arqueológico, nosotros ya haríamos dentro de esas fases una fase de articulación, de asesoría con el ICANN, pero entonces mientras eso ocurre, ustedes pueden ir adelantando justamente esa identificación de lo que hay, el estado, porque ese también es un buen proyecto. El diagnóstico, cómo está el diagnóstico, cuál es el manejo que se le está dando, porque ya con ese diagnóstico es posible que el ICANN nos dé mayor orientación de cómo proceder, porque en la experiencia que llevo en este programa, uno de los patrimonios que me parece además muy particular, ¿no? Y bueno, esta reflexión también se las dejo, qué pena que me extienda aquí un poquito, pero fíjense que el patrimonio arqueológico, de lo que yo he visto, es uno de los que está un poco más en riesgo porque, por el manejo que las mismas comunidades hacen de este. Y paradójicamente es uno de los patrimonios que cuenta con una declaratoria como bien de interés. Entonces, aquí la reflexión es que a veces pensamos que una declaratoria como un bien de interés cultural nos va a proteger de una vez un patrimonio que ya va a haber como un sistema que ya lo va a cuidar. Y no, definitivamente esto solo es algo que se puede hacer en conjunto. Si bien hay una reglamentación, pero son
es sí o sí en conjunto con las comunidades, siempre y cuando haya una valoración y una significación de esas comunidades con sus patrimonios. Entonces, creo que ese es un tema bastante interesante y bastante complejo. Entonces, mi sugerencia es un poco esto, que haga esta primera fase de diagnóstico, que es qué hay, dónde está, quién lo tiene, cómo lo tiene, y de ahí ya revisar entonces mientras podemos hacer esta articulación con el ICANN, e inclusive también, ¿por qué no pensarnos como en un proyecto de museo con un guión museográfico que también podemos, con el programa de museos, hacer una articulación? Entonces, pues eso tendría acá también presente. Y muchas gracias, señor Javier. Con gusto. Muchas Gracias a Viviana. ustedes. Vamos a hacer las últimas 2 intervenciones. Les recuerdo, por favor, diligenciar el listado de asistencia para poderles enviar también la información a Viviana y ya ella pueda empezar a trabajar con cada uno de sus proyectos particulares. Entonces va la profesora Aura y el Instituto Técnico Aquileo para finalizar entonces con las intervenciones, profesora. Buenos días con todos. Les habla la rectora de la institución educativa Las Lajas. Decirles que muy contenta de saber que CAT esté articulándose para un trabajo mancomunado con el Ministerio de Cultura. Hacía falta esta articulación para unir esfuerzos, para mayor provecho en favor de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y del sector turístico, porque todo lo patrimonial pues es un gran atractivo turístico, entonces están íntimamente ligados. Y más ahora que estamos hablando en temas de paz y con tantas necesidades a nivel nacional que permiten articular la comunidad, sus culturas, sus patrimonios. Comentarles que en el año 2015 la ministra de Cultura visitó mi municipio y en esa oportunidad recibimos nuestros chalecos de vigías de patrimonio. Vigía es ser vigilante, es estar atento en el territorio y de proteger, cuidar, valorar, promocionar, en la medida de nuestras posibilidades de proteger, porque proteger el patrimonio implica muchas cosas, pero nosotros como ciudadanía sí podemos alertar, sí podemos mandar un oficio, sí podemos decir, oiga, ¿qué pasa? Paren, ¿sí me entiende? O sea, hay acciones ciudadanas y que uno enfatice en competencias ciudadanas para nuestros niños en el colegio, para el cuidado del patrimonio. Siempre he estado haciendo mi trabajo social obligatorio como vigía de patrimonio y a la vez como guía de turismo, porque como mi programa CAT, yo vengo desde el 2012, articulé ya en la práctica las dos cosas, porque la una con la otra se complementan perfectamente y de hecho he logrado que el presidente para América de Patrimonio Cultural esté en varias oportunidades en mi colegio capacitando a mis maestros, a mis niños, y ya estamos en un programa mundial, Reconnect Your Culture, que reúne a 52 países del mundo, promocionando nuestro patrimonio. Y ese programa, Reconnect, y cómo me encantaría que todos mis compañeros de colegios amigos del turismo puedan conocerlo, porque también ya ayuda a trascender fronteras. Y es como tú das a conocer todo el patrimonio que hay en tu región, en cada rinconcito de nuestro bello país, pero para el mundo. Entonces, por eso la doctora Derly Pardo en algún encuentro les decía, Patricia va con sus ollas para Tokio. Sí, a través de vigías de patrimonio, de todo este tema patrimonial tan hermoso que es apasionante, ellos abren puertas. Y ya las ollitas de nuestros niños se exhibieron en una una galería de arte en Tokio, y solo es articular esfuerzos. Entonces, feliz de esta reunión, feliz de que puedan trabajar mancomunadamente los dos ministerios. Van a ser muchísimos y sueño con encontrar en una reunión MinEducación, MinCultura y MinTurismo, porque quiero decirles que personalmente estuve hace 15 días en el Ministerio de Educación solicitando que por favor hagan mesa técnica
para que al igual que lo hizo Mincultura, que ya en la planta global docente se pueden nombrar maestros de música, de danza, etcétera, que fortalezcan la cultura, solicité que por favor, sé que esta gestión también la hizo la doctora Berli, pero han estado mora en el ministerio de materializar. Nosotros necesitamos que también aparezca en la planta global los maestros de turismo. Yo fui esta vez a solicitar a la Secretaría de Educación mi maestro en turismo, que es mi necesidad, y me dijeron aún no hay manual de funciones para docentes en turismo, no está en la planta, hay que modificar. Y me dijeron en el ministerio que iba a haber mesa técnica, es cuestión de hacer un esfuerzo desde arriba, la doctora Derli, con el Ministerio de Educación para que ya nos den apertura a que podamos pedir, así como pedimos un maestro de matemáticas, podamos pedir nuestros maestros de turismo, porque en cultura ya los podemos gracias a la gestión del Ministerio de Cultura, pero en turismo lo podemos hacer también ya haciendo el esfuerzo que lo coloquen en la planta global. Muchísimas gracias, muy animada, de hecho quedaré atenta a su llamada, doctora Viviana. Estuve con la doctora Alexandra, andamos tras un propósito de aunar esfuerzos para declarar Patrimonio de la Humanidad a nuestro bello santuario de las Lajas, que era un proceso larguísimo, pero con todo el ánimo de colaborar desde nuestro espacio académico, educando a nuestros niños para protegerlo y luchando para que ese sueño pueda cumplirse también. Mil gracias al Ministerio de Turismo por esta articulación. Mil gracias al Ministerio de Cultura. Me encanta. Falta educación ahí. Y deportes. Y mil deportes. Señora rectora, sí, mejor dicho, yo sí que la pienso desde diciembre del año pasado, pero estábamos, Dios mío, en una contingencia un poco complicada, pero esta reunión sí la tenemos pendiente. Yo me voy a comunicar con usted. De hecho, ya tenía la invitación formal para convocarle a una reunión para que su merced nos cuente y nos comparta su experiencia. ¿Por qué razón? Porque pues su merced sabe que aquí tenemos interlocución directa con el CINEPAC, que pues hace parte justamente de lo que su merced menciona, del sistema de formación artística y cultural, que pues también es como nuestra articulación con el Ministerio de Educación. No obstante, sé que la viceministra de Patrimonio también está muy interesada en la articulación con educación. Entonces, estamos en este momento un poco como en pausa porque estamos, y les cuento así como parte muy importante también de este programa, y es que hoy se van a abrir las inscripciones para el Servicio Social para la Paz en unos municipios priorizados, no en todos, pero pues ustedes saben que esta es una alternativa al servicio militar obligatorio y que una de las 11 modalidades, la modalidad 9, es de vigías del patrimonio. Entonces, en este momento estamos en esa articulación. Entonces, yo creo que cuando ya se haga esta inscripción y como que ya podamos un poco como aterrizar este proceso, sí tenemos pendiente hacer esa articulación con el Ministerio de Educación, que su merced menciona, que de hecho desde el año pasado lo estábamos pidiendo, pero pues la verdad ha sido un poco difícil por muchos aspectos. Pero sí es muy importante conocer su experiencia, que es maravillosa. Alexandra llegó también muy emocionada y muy motivada de lo que usted le compartió. Entonces, para nosotros también es un honor conocer las experiencias que usted tiene y pues también asimismo a todos los docentes y las docentes que están conectados hoy, invitarlos también a que esas experiencias nos las compartan, porque como les comenté, esto es un ejercicio de construcción colectiva y qué mejor que crecer pues entre todos. Entonces, gracias señora rectora, y hoy mismo la llamo y estará recibiendo ya el oficio formal muy pronto. Muchas gracias, señora rectora Patricia, Mil ¿verdad? gracias. Por compartirnos esto tan importante que es para los otros colegios. Y claro que sí, estamos en la deuda de poder hacer esa articulación con los otros ministerios. Ahí vamos, estamos iniciando aquí con el ministerio y con Viviana.
una articulación que se nos ha dado muchísimo. Vamos a tener 2 temas también de socialización general para todos los colegios, que ya les iremos contando cuando definamos las fechas, para que también nos acompañen en las 2 temáticas bien importantes. Listo, entonces tenemos las 2 últimas intervenciones, Instituto Técnico Aquileo, y terminamos con Fernando Fontal. Instituto Técnico, les doy la palabra. Buenos días, habla Rubiela Barón. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Buenos días, mi nombre es Rubiela Barón Ballesteros, soy rectora del Instituto Técnico Aquileo Parra del municipio de Barichara. Mi intervención pues es para felicitarlos porque llevo acá en el colegio 3 años. De los 3 años, el programa Colegios Amigos del Turismo lo empecé a ver muy activo a partir del año pasado, con muchas convocatorias, con muchas invitaciones, con muchas actividades, pero que no había visto en años anteriores. Pero sí quisiera pues manifestar que finalizando el año, en esas actividades que se presentaron, se hizo una actividad sobre patrimonio acá en Barichara. Y me imaginé que contactaban al colegio para que, pues, tenemos la especialidad de turismo, para hacer algo especial, pero creo que solamente nos tuvieron en cuenta así como asistentes o invitados. Entonces, considero yo que siendo parte de Colegios Amigos del Turismo y siendo nosotros de Barichara, en esa actividad se debió tener un poquito más de ¿cómo diría yo?, de participación, ¿sí? De sentirnos que estaban acá en nuestro municipio, pero no lo vi así. Entonces, pues, es como esa sugerencia de que, por favor, se nos tenga en cuenta, se nos avise con tiempo, que podamos mostrar al municipio, al pueblo, el trabajo que hace la especialidad de turismo, que no pase una actividad tan importante como desapercibida. Ese fue el sinsabor que me quedó. Y tengo entendido que este año son los 20 años del programa Colegios Amigos del Turismo. Entonces, pues estamos muy atentos para participar en todo, estar en todas las actividades que propongan y pues esperemos que sea el inicio de muchas cosas buenas para este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Aprovecho para contarles que nosotros vamos a estar en actualización de datos. Lo que sucede es que a veces los colegios no actualizan los datos. Nosotros normalmente enviamos las convocatorias, las invitaciones, todo lo que vamos realizando a la base de datos, ¿listo? Entonces nosotros próximamente vamos a estar en esa recopilación de actualización de datos. Lo vamos a hacer de una manera diferente, los vamos a estar llamando también para poder tener sus datos actualizados y claro que sí, muchísimas gracias por la intervención y también por la observación. Listo, muchísimas gracias, profe. Y finalizamos entonces con el docente Fernando Montalvo. Les recuerdo que en el chat está el link para que puedan diligenciarlo. Yo le paso esta información a Viviana y ya Viviana sigue el proceso para empezar a interactuar con cada uno de los colegios interesados. Profesor Fernando. Buenos días. Buenos días. Le habla el docente Fernando de la institución educativa Alfredo Correa de Andrés de Ciénaga, Magdalena. Muy interesante, no solo el programa que hoy se presenta, sino todas las oportunidades, las convocatorias, los eventos y los espacios que ha desarrollado Colegio Amigos del Turismo. Eso como parte de un saludo a esa gran institución que ha aparecido y con la cual venimos trabajando desde el año 2018. Como parte importante de esta presentación en el día de hoy, encontramos que hay oportunidad de mostrar nuestros atributos turísticos, de mostrar nuestra gran riqueza natural y cultural. Nosotros en el municipio tenemos 4 tipos de agua. Un cuerpo de agua
salada, un cuerpo de agua salobre, un cuerpo de agua dulce y un importante sistema de aguas termales que hoy ha tenido gran relevancia en el país a partir de que nuestros recursos en décadas anteriores no eran bien valoradas, pero teniendo en cuenta que estas aguas termales son importantes para no solo la recreación, sino como tratamientos terapéuticos, hoy tenemos parte de la oferta ambiental en estos 4 tipos de agua, porque la Ciénaga Grande también es otro cuerpo de agua importante, es de tipo de agua salobre, y es importante porque ella no solo es una gran despensa alimentaria, sino que tiene una gran biodiversidad del sistema lacustre. De igual forma, los ríos que desembocan en el Mar Caribe, los ríos Toribio y el río Córdoba, Toribio y Córdoba nutren el suelo costero, que se supone es salino, pero nutren el suelo costero con un interesante aporte de agua dulce, lo que facilita el desarrollo de algunas especies vegetales que se supone que son de suelo arcilloso solamente o son de suelo arenoso nadamente exclusivos, pero en esa mezcla de esos 2 tipos de suelos es importante destacar el desarrollo de nuevas especies vegetales, y por eso nosotros ya hemos desarrollado un trabajo en el cual identificamos estas especies vegetales adaptadas a ese suelo arcilloso arenoso. Como fruto de ese trabajo, ya publicamos una primera cartilla didáctica sobre nuestras especies vegetales, en la cual participaron estudiantes de semilleros de investigación llamados visionarios de paisajes, porque estas especies forman paisajes únicos en el Caribe colombiano. Y también ese interesante trabajo de la cartilla se ve refrendado con el apoyo de nuevas instituciones para la segunda edición, que ya está en curso. Ya en un mes hacemos el lanzamiento de la segunda edición, en donde publicaremos el hallazgo no solo de 65 especies, sino ya de 105 especies. Esto como parte de la investigación educativa que se proyecta en la parte turística, porque algunos estudiantes ya egresados ya están en capacidad de ser guías turísticos, de desarrollar la guianza turística a través de ese patrimonio. Pero nosotros desde el punto de vista arquitectónico también tenemos algunos importantes monumentos, como es el caso de El Templete, que es una estructura en donde 12 columnas cilíndricas convergen con el mismo número de entrada a un parque que le llamamos plaza, y en donde también se observa una iglesia de tipo jónico, que es importante tenerla en cuenta porque fue construida hace más de un siglo. También el Palacio Municipal y otras más estructuras arquitectónicas del siglo pasado son patrimonio cultural de la nación, algunas ya declaradas como patrimonio cultural de la nación, y eso facilita el trabajo pedagógico que nosotros tenemos en la institución, un trabajo que va buscando lo interdisciplinario, porque ya lo del patrimonio cultural va más orientado hacia las ciencias sociales y lo del natural va orientado a las ciencias naturales. Entonces ahí tenemos esa potencia a nivel nacional ya reconocida. Aquí estamos trabajando en la segunda edición de la cartilla didáctica. Entonces es todo lo que quería concluir en esta importante reunión
en el día de hoy. Muchas gracias por darnos la oportunidad de mostrarnos como institución Alfredo Correa de Reis, situada en el municipio de Ciénaga Magdalena. Bueno, muchas gracias, señor Fernando. Y creo, Ivonne, que ya sería la última intervención del señor Carlos Eduardo. Muy buenos días, muchas gracias. Soy Carlos Eduardo Marín de aquí de la Institución Educativa Segundo Henao en Calarcá, Quindío. Muy importante este programa, así como todos los que ustedes presentan para beneficio de las regiones. Tengo una pregunta concreta. ¿Podemos iniciar el proceso con ustedes o debemos esperar a que la entidad territorial, en este caso Secretaría de Cultura, nos haga el acompañamiento? ¿O podemos iniciar directamente con ustedes? Muchas gracias. No, no, señor. Ustedes pueden iniciar directamente con nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Tan pronto el grupo esté activo, que ustedes ya hayan inscrito el programa, yo notifico al coordinador departamental. Su merced me confirma nuevamente desde qué municipio y departamento está. Calarcá, departamento del Quindío. Tenemos al coordinador departamental Sebastián Rodríguez y él es muy activo, es de estos coordinadores que brinda un acompañamiento muy activo a los proyectos. Entonces no hay ningún inconveniente, su merced hace su proceso normal. Yo les voy a enviar, por favor, de verdad les recomiendo que me envíen los correos para poderles enviar el enlace del CIPA para que ustedes se activen. Yo lo que voy a hacer es que con los colegios que ya están interesados voy a hacer un proceso de preinscripción para que ustedes no tengan sino que complementar la información que les solicita el aplicativo, pues que ya es la información de los integrantes del proyecto y solo se puede activar desde el correo que registren. Entonces, cuando ya se haya hecho este proceso, ya yo me comunico directamente, les envío la información a los coordinadores departamentales para que ustedes también empiecen a ser parte del acompañamiento y de esta red. Ah, perfecto, le agradezco mucho. Entonces estoy muy pendiente porque diligencié el formulario. Listo, Claro que le agradezco sí. ese apoyo. Muy No, amable. ni más faltaba. Profesores, muchísimas gracias. De verdad, se nos extendió un poco, pero es que realmente el tema lo amerita, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por haber participado, por estar tan activos, por interesarse en esta articulación que estamos haciendo con Viviana y el ministerio. Viviana, a ti también muchísimas gracias por el espacio. Entonces, pues nada, ya estaremos definiendo entonces las fechas para las otras dos socializaciones. Les contaremos por nuestro grupo y también por el correo electrónico. Aprovecho el espacio para recordarles, vamos a estarlos molestando de pronto con las llamaditas para poder actualizar los datos. Igual este listado de asistencia nos sirve un montón. Porque sabemos que pueden cambiar de número, los docentes cambian, los rectores cambian. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Ya finalizando, le voy a enviar entonces a Viviana los datos de los colegios interesados, que realmente son todos, que diligenciaron la asistencia para que ella a su vez ya pueda comunicarse con ustedes, enviarle la información y empiecen a trabajar. Y nada, pues acá lo que necesiten por parte de nosotros y que podamos apoyar también a sus proyectos, aquí estaremos disponibles para ustedes. Les deseo un feliz día. Viviana, no sé si quieres finalizar con algo más. No, pues de verdad agradecerles también por el espacio, por el interés. La verdad a mí me emociona muchísimo poder activar estos grupos de vigías en las instituciones. La idea es que nos podamos articular desde el Ministerio de Cultura con Ministerio de Educación y con Secretarías de Educación también, porque nos interesa también llegar a otros espacios, por ejemplo, como son los centros de interés, las obras de servicio social, los proyectos transversales que tienen dentro de las instituciones educativas, porque sé que el programa puede llegar a ser una herramienta y un eje que conecte estos distintos proyectos que tienen las instituciones y pues obviamente que mejor que es el acompañamiento de los ministerios. Entonces, pues nada, de verdad, muchas gracias, Ivonne. Estoy súper pendiente entonces de las nuevas reuniones. Tengo que organizar el material, como les comenté. Entonces, en el transcurso de esta y la siguiente semana van a recibir el material de información, pero el proceso de inscripciones, si tan pronto yo tenga la base,
empiezo con las preinscripciones. Por favor, cualquier cosa, yo les dejé el correo de servicio al ciudadano, que ese es nuestro canal de comunicación del ministerio, para el docente Fernando Francisco, que me estaba comentando la situación de Turbo. Por favor, lo invito a que envíe, porque esa información es súper importante. Y pues nada, también para los que tengan situaciones como complejas en torno al manejo del patrimonio, no duden en escribirnos para hacerles una asesoría más puntual. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan un feliz día. Feliz día para todos. Muchas gracias, Viviana. Muchísimas Que estén gracias. muy bien Feliz y día, feliz semana. compañeros docentes, directores, Gracias, feliz rectores día. y a ustedes del ministerio. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, que tengan un feliz día. Hasta luego. Demasiado grande. Aparte de eso, hay entre esos. Chao, Ivonne, gracias. Viviana, estamos en contacto. Feliz día. Vale, Gracias a ti. Secretaria de Educación. Ya, ellos se llevaron porque la idea es alquilar al frente de por 5 meses, mientras que compran al frente y podamos aquí otro centro para los dos que tenemos y los que aquí la gente de atrás, porque todavía tenemos gente por ingresar. No mucho, pero no mucho, en realidad volvemos a pasar. Por esa matilla, ya lo tengo comprometido, me pagan mañana y tengo que pagar los libros, todas esas cosas. Mañana sí nos quedamos pronto porque nos toca hablar algo sobre manual de convivencia. No, eso no es todo, pero el mañana viene, hay que esperar caso de caso. Ellos ya se entregaron lo que necesitamos tener mañana. Sí. Y los consejos directivos tiene que hacer el acta del consejo directivo para hacer. Sí, el consejo directivo. Porque convivencia representado el consejo directivo representa lo del comité de convivencia. O sea, con base en lo del comité de convivencia. Pero de todas maneras creo que podemos colaborar con ampliar también con el de la tarde, con Robinson. Yo tengo reunión a las 2:30, profe, todos los rectores nos están citando por el tema de la votación. Pero eso todo de la votación. Sí, pero ya de los demás, sí. No, pero si hay un concepto que ya me dieron. A mí sí me interesa. Ya no concepto sobre la Bueno, entonces, hay buena voluntad. Bueno, también me llamaron por el tema de las áreas de profesores, por el proyecto ese de robótica. Entonces, sí que como es que no importa que nosotros salíamos ahí. Sí, nosotros no, la idea es que, o sea, hemos declarado que antes de los 5 meses, aquí al frente, ya tenemos que entrar a estar aquí por lo menos la parte administrativa, porque se requiere un buen, pero organizar la parte administrativa, la del negocio de llevarlo para allá, y bueno, trabajar la parte de informática, porque en eso también estamos de en realidad de yo deseo que puede trabajar el mismo para armar italiano, ustedes saben que ella fue la niña de Colombia, tiene todos los días, se va a aplicar no puede estar capacitada, por trabajo por día que parte de la y esta vez ya va para eso.
también viene como a la guía, también que tenemos por el para que los también se la operación ella va a ser lenta, así que ella le para ella sepa que interna corre y pega, y después de eso es que la pueden operar, porque es que ella tiene 14 años, entonces aún puede crecer. Y vamos a recuerden que tenemos que ser impecables con las palabras. Ya, mira. Escucha,